Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Escorpio. Mi queridísimo Escorpio, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Escorpio, con el trabajo, y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Escorpio, y el trabajo. Vamos a ver. Escorpio y el trabajo, los que sí estáis trabajando. Mira, Escorpio, te veo ahora mismo con un poco de nerviosismo respecto a tu trabajo. Como que tú, Escorpio, estás pensando en pedir un aumento y no sabes muy bien si va a ser concedido o no. Entonces estás como reteniéndote a la hora de pedir ese aumento, ¿no? Escorpio, deberías de pedirlo, las cartas dicen que sería concedido, ¿bien? En 3 semanas como que sería concedido, ¿bien? Entonces, Escorpio, todos los que estéis esperando esto o queráis pedir esto, las cartas dicen que es el momento. Los Escorpio que estéis esperando renovaciones, me hablan de renovaciones ya. Pero no es una renovación. A ver, en muchos de los casos no veo una renovación que te traiga esa estabilidad. Veo una renovación durante X tiempo, ¿bien? Los Escorpio que estéis esperando cambios de trabajo, yo veo que ese cambio no sería bueno para ti, Escorpio. Así que esto es algo que tú deberías de plantearte. Sobre todo los Escorpio que estéis pensando en abrir un negocio. Dice, piénsalo muy bien, Escorpio, porque habría una pérdida de dinero, es lo que están diciendo las cartas. O sea, o no cumpliría las expectativas, Escorpio, que tú necesitas o que tú crees, en este caso. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Escorpio, seguimos con los Escorpio que no estáis trabajando, perdón. Vamos a ver, Escorpio que no estáis trabajando. Os veo mucha inestabilidad a vosotros, Escorpio, respecto a que vosotros podríais tener una serie de oportunidades y posibilidades en el trabajo, y hay una situación personal tuya, Escorpio, que te retiene. Entonces yo te veo retenido a la hora de esa búsqueda de trabajo, Escorpio. Y hay un futuro y hay un triunfo ahí esperándote. Escorpio, tendrás posibilidad de regresar a un lugar del pasado, pero en el caso de los Escorpio que regreséis a lugares, a trabajos del pasado, tenéis muy claro que lo cogéis durante un tiempo, ¿bien? Hay un triunfo para ti ahí, Escorpio, así que yo te diría que adelante, si estás en la situación de que algo personal te está reteniendo, Vamos a seguir, seguimos con los Escorpio que tenéis un negocio. Escorpio que tenéis un negocio. Vamos a ver. Mi queridísimo Escorpio que tenéis un negocio, habéis hecho un cambio muy radical. Y si no lo habéis hecho, te digo que ese cambio está a punto de hacerse. Sería positivo ese cambio para ti, aunque en un principio sea un cambio que a ti te genere un gasto considerable, en un futuro por supuesto que es positivo para ti. ¿Por qué? Porque es un cambio que te invita a un futuro o te abre los caminos para posibles cambios positivos en un futuro. Entonces esto es positivo, digamos que es un cambio en el cual se abre una puerta que llegan noticias positivas para tu negocio. Ya me contaréis, Escorpio. Vamos a seguir, seguimos. Escorpio con tu economía.
Escorpio y tu economía. Mira, los que estéis esperando un dinero relacionado con juicios y demás y estéis a punto ya de estar como terminando esto, como que estáis en la fase final, hablan de un triunfo, ¿eh, Escorpio? Hay un triunfo y sale clarísimamente. Todos los Escorpios que estéis esperando firmar algo relacionado o que estéis esperando que se solucione algo relacionado con la salud y demás, mucho cuidado porque aquí hay un engaño. Y si tú podías recibir la mitad más del dinero que te van a ofrecer, en este caso, ¿bien? Escorpio, que estéis esperando un dinero relacionado con gente joven. Hay ciertos obstáculos, en este caso. Hay cosas que se retrasan. A la hora de recibir ese dinero, no cosas, sino dinero que se retrasa en ese caso, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Escorpio, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Escorpio que estáis solteros. Escorpio, que estáis soltero. Mucha inestabilidad estoy viendo en vosotros, Escorpio. De cara a futuro inmediato, a mí lo que me dicen las cartas, que vosotros vais a estar como en una especie de triángulo amoroso, o físico, o emocional, así lo dicen las cartas. Una persona, aquí, Escorpio, que no avanza por terceras personas, ¿bien? Entonces, entiendo que muchos de vosotros, esta situación ya existe para muchos de vosotros, ¿bien? Para los que no, esto llegaría ya, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta persona, vamos a ver, si yo te digo que esta persona está con alguien más físicamente, te estoy engañando, no está con alguien más físicamente. Aquí hablan de un apego emocional más que otra cosa, del temor a dar pasos, pero el temor a dar pasos porque todavía existe como una especie de esperanza o algo por el estilo, esperanza que no se va a dar, o sea que es una situación que no se va a dar con la persona del pasado. Pero aquí también dicen las cartas, cuando esta persona se da cuenta que es una esperanza falsa, esta persona comenzaría a dar pasos contigo, Escorpio. Y se podría iniciar una pronta convivencia, por lo que yo veo aquí. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Escorpio. Casados no, solteros. Escorpio, que estáis solteros. Esta persona, ¿cómo llegaría a tu vida, Escorpio? Esta persona está muy relacionada con tu trabajo, ¿eh? Pero no directamente con tu trabajo, con la zona de tu trabajo, o va a veces al lugar donde tú trabajas. Esto no quiere decir que trabaje en el mismo lugar que tú, ¿eh? Aquí dicen las cartas que no trabaja en el mismo lugar que tú, ¿ven? Esta persona, a ver, ¿qué es lo que trae a tu vida a esta persona? Es una persona, como en un principio te he dicho, es una persona que muestra ciertos obstáculos, pero después es una persona que cuando se entrega ofrece una estabilidad. Ahora tengo que decir yo en este caso, todo depende de vosotros y cada uno de vosotros, porque cada uno sois de una forma, todo depende de cuánto tiempo estáis dispuestos a aguantar la inestabilidad de esta persona. Que eso es otra cosa, Escorpio. Bien. Vamos a ver qué más. Escorpio, que estáis solteros. Yo os voy a decir una cosa, es una historia impregnada de dudas en un principio, Escorpio. Entonces, yo te digo, yo de ti no tomaba decisiones con esta persona antes de tiempo. Porque en cierto modo es una persona que
sabe demasiadas cosas de la persona del pasado, por lo que sea le ha costado más superar esta historia y es lo que le frena a la hora de dar pasos. Pero esto no quiere decir que esta persona no tenga una intención contigo de cara a futuro, es que tampoco sabe cómo manejar esas emociones. Vamos a ver qué más. Han querido salir, ¿eh? Y como han querido salir, es una persona muy amorosa, muy... Cuando está entregado o entregada, es una persona que abre su corazón, que demuestra los sentimientos, que dice lo que quiere y lo que no quiere. Entonces yo te diría que es alguien que merece la pena, Escorpio. Por eso he dicho antes, todo depende de cada uno de vosotros, por lo que estéis dispuestos a esperar cada uno. ¿Bien? Ya me contaréis, Escorpio, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Escorpio que estáis casados, los que estáis en convivencia y Escorpio que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, mi queridísimo Escorpio, casados en convivencia y novios. Yo, mira, si se sigue estancando ciertas situaciones en la relación, aquí va a haber un antes y un después. Entonces yo he de decir que muchos de vosotros, Escorpio, deberíais de modificar ciertas cosas. Los que estéis en proceso de modificación y haya habido un estancamiento en vuestra relación, porque posiblemente lo haya habido, las cartas dicen que hay una vuelta a empezar. Hay una reconciliación entre vosotros, Ahí como que se reanudan las emociones, todos los objetivos que tengáis de cara a futuro y demás. ¿Bien? Ahora, aquí las cartas están avisando y están avisando de algo muy claro, Escorpio. Deja la manipulación. Deja el control. Igual yo he dicho manipulación ahí muy alegre. Deja el control. No intentes retener a esa persona de forma consciente o inconsciente. Escorpio, no intentes retener, porque si intentas retener, te digo, Escorpio, que va a haber una ruptura. Aunque luego volváis, pero va a haber una ruptura y ese sufrimiento no te lo va a quitar nadie. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. Mira, Escorpio, casados en convivencia y novios. Es necesario encontrar el equilibrio. ¿Ves? Dicen, confirman. Busca el equilibrio en tu relación o se avecina un estancamiento que te provocará dolor, soledad. Y no solo dolor y soledad. Que yo este cambio no lo veo feo, el que voy a decir, ni malo. Te provocará hacer un cambio en ti mismo que te va a costar mucho trabajo asimilar. Aunque yo el cambio no lo veo malo. O Escorpio o pareja Escorpio. Uno de los dos. Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Escorpio. Casados en convivencia y novios. Es momento, Escorpio, de dar pasos, de abrir la mente un poquito, de liberarse de muchas cosas, porque la pareja está retenido o retenida por algo. Se encuentra en una situación que siente que hay una dependencia y no puede estar con esta dependencia. Y esto lo va a hacer saber ya, de ya. Vamos a seguir. Escorpio, casados en convivencia y novios.
Si no quieres que se presente obstáculo en todos los objetivos que vosotros teníais de cara a futuro, o sea, que llegues a esos objetivos con tu pareja sin medias tintas, dice, hay algo que deberás de cambiar. Y más claras no pueden ser las cartas, Escorpio. O tú o pareja Escorpio. Uno de los dos está teniendo acciones que podría provocar un parón en esta historia. Ya me contaréis. Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje especial del amor. Escorpio y tu mensaje especial del amor. Bueno, mi queridísimo Escorpio, ¿a qué tienes miedo tú? Las cartas te preguntan. Todos los miedos que tú tienes están poniendo en duda, están haciendo dudar a tu entorno. Y tu entorno es tu pareja también, Escorpio. Aquí lo que te dicen las cartas. Tú mismo o tú misma, Escorpio, estás saboteando tu vida sentimental, ni más ni menos. Párate a pensar eso, Escorpio, hazme caso. Vamos a seguimos, mi queridísimo Escorpio, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Escorpio y tu salud. Caminos abiertos, buena salud para vosotros, Escorpio, aunque sí deberíais de prestarle atención a todo lo que esté relacionado con la retención de líquidos, que es lo que más está marcando aquí, Vamos a seguir, Escorpio, con tu mensaje general. Escorpio y tu mensaje general. Bueno. Tu mensaje general te dice, Escorpio, es el momento de cortar ciertas cosas que tú sabes que están impidiéndote en tu vida, en tu día a día. Es el momento de trascender y de cortar con esas manías o con esas repeticiones que estamos haciendo. Bien, Escorpio, el número 22 para esta semana, lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres, ya sabes que puedes jugarlo. Es que me ha pasado una cosa. Me ha pasado una cosa, por Dios. Puedes utilizarlo como número de la suerte, Escorpio. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, Escorpio. No quiero dejaros así, como os dais cuenta de todo, os voy a decir lo que me ha pasado. Que de repente estaba hablando con vosotros y de repente escucho Pedro, ¿quién es Pedro? Y me ha cortado, me ha despistado de lo que tenía que decir o lo que quería deciros en este caso, que era que buscarais el número en Google o que lo utilizarais como número de la suerte, como siempre os digo. Escorpio, que no olvides suscribirte a mi canal y que no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte, nos vemos en el próximo vídeo.